Sí, bueno, tenemos detrás lo que es la obra de la reconstrucción de la carretera, que fue para la que nos bloquearon los terrenos esta primavera, y también vemos ya los inicios con una escollera para un puente que tienen que hacer para este camino, para bajar las trabas al cuerpo de la presa, que es por el que se plantea el levantamiento de actas hoy. Se ve que va a ser una carretera muy alta, porque bueno, nosotros lo denunciamos ya en su momento cuando se planteaba la expropiación, y ahora que la obra es visible, pues desde luego se pone en evidencia la desproporción y el disparate de este proyecto. Es un proyecto de reconstrucción de la carretera planteado para el embalse a cota 528 y no se ha tenido en cuenta la reducción de la cota del embalse, con lo cual la desproporción de la obra es evidente, no solo en el puente, sino en otras zonas que hay desde aquí hasta Ruesta, que la carretera va a tener que ir a una cota que sin duda pues va a ser mucho más costosa. ¿Y la expropiación de hoy qué os parece? Pues bueno, pues nos parece seguir en el disparate en el que está este proyecto desde hace tiempo, el disparate y la chapuza. En este caso se está planteando una expropiación que afecta al ayuntamiento y a 8 propietarios, y la expropiación para un camino que en principio está planteado con 10 metros de ancho y que necesitaría pues unas 4 o 5 hectáreas de artieda, pues lo que pretenden expropiar son 60. La parcela que se ve tocada por ese camino pues es propia entera, a lo corto y menor daño, y encima pues diciéndonos que bueno, si facilitamos las cosas pues serán más benévolos, y si facilitamos a esto pues aplicarán lo que ellos entienden que les ampara la ley. Nosotros entendemos que esta expropiación no tiene cobertura legal planteada así, y bueno, desde luego si esto se consuma pues interpondremos un recurso de contencioso administrativo. ¿Esta es el primer asalto de Bueno, en principio el asalto primero, que inicialmente era en el ayuntamiento, en las oficinas del ayuntamiento, ya en este caso ya se lo saltan, van directamente a las parcelas. Entonces,